Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. En esta ocasión tenemos el tema correspondiente para hoy, misterio de la trompeta que suena en el día postrero. Predicado el 13 de agosto de 1997 en Charcas, San Luis Potosí, México. En el mensaje, nombres blasfemos, página 46. Dice: yo no creo que Dimas fuera al mundo porque él era si usted conoce su historia, él era de una gran familia rica y él quería irse con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobrecito Pablo, ¿qué era? Dios siempre permite que un ministerio llegue a eso y luego lo corona. Él permitió que Jesús llegara a un lugar, miren allí, cuando podía levantar los muertos, cuando podía hacer cualquier cosa que quisiera, y permitió que un soldado romano le arrancara barbas de la cara. Y el hermano Branham hace un ruido como de escupir. Le escupieran la cara, golpearlo a él, golpearlo en el 3 puntos, ponerle un paño sobre el rostro y decirle: ahora tú sabes, me dijeron que eres profeta. Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas y el hermano Branham indica cómo le pegaban. Le pegaban en la cabeza y le decían: dinos, ¿quién te pegó? Él sabía quién le había pegado. Claro que lo sabía, ¿ve? Pero su ministerio se estaba preparando para ser coronado. Siempre llega a ese punto donde parece realmente débil, como que casi se ha ido, y entonces Dios lo corona. Oh Señor, permite que suceda, Señor. Y ahí el hermano William pone: cuando un ministerio va a ser coronado, parece que perdió el poder. En este mensaje, Jesús llora el 4º día ante la tumba de Lázaro, predicado el 2 de marzo del 2007, nos dice nuestro hermano William Soto, predicado en México. Vean, hay una escritura en los evangelios, o en el evangelio, que dice que el pueblo quería voz de Dios y no de hombre. Y esta es voz de Dios, la voz de Cristo para su iglesia, para todos los creyentes en Él. O sea que será la voz de Cristo hablando su palabra creadora. Y ahora tenemos ahí todo el programa. Veamos aquí en la página 47, párrafo 402, dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre. En el Evangelio según San Mateo, nos dice: y desde la hora sexta, el hermano William pone de 11 a 12.
Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, y pone de 2 a 3 p.m., Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber. Estoy leyendo del libro del Evangelio según San Mateo 27, 45. Mas Jesús, pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y hay una escritura que él coloca allí. En Números 6, para que lo tengan ahí con esta de San Mateo, número 6, y miren lo que él escribe ahí abajo, número 6, verso 5: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apareamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y de esta escritura él escribe ahí abajo: Jesús tenía que morir antes que los 2 ladrones para no ser contaminado. Y uno de ellos era Barrabás. Y Barrabás, nos dice el hermano Branham en este mensaje que citamos al principio, yendo más allá del campo, dice: ¿qué harían ellos? Página 22. ¿Qué harían ellos con él? ¿Ponerlo fuera del campo? Ellos seguramente no cooperan con él. No, Señor. Ahora, lo encontramos de nuevo a él como la Biblia dijo que haría: ponerlo fuera del campo, porque él aún permanece el mismo, la palabra la misma, ayer, hoy y para siempre. Ellos no lo quieren. Ellos le han rechazado de nuevo con su concilio. Ellos prefieren hoy como cuando él estaba en juicio. Y hoy, cuando la palabra está en juicio, ¿qué ha sucedido? Ellos lo han rechazado de nuevo como lo hicieron entonces, y han aceptado a Barrabás, un asesino, en vez de Cristo. El concilio haría la misma cosa. Y hoy, porque han rechazado la palabra y la perfecta vindicación de la hora,
ellos han preferido a Barrabás, el Concilio Mundial de Iglesias, un asesino de la palabra. Y él pone Barrabás, el Concilio Mundial de Iglesias. Y en el mensaje que haré con Jesús, llamado el Cristo, dice: lo próximo es crucifixión, y la estamos enfrentando. Y Jesús dijo entonces: ¿qué diré? Líbrame de esta hora, Padre. Pero no, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermano William pone: lo próximo es igual a crucifixión. Eso es lo que dice la iglesia hoy de su corazón. Yo juntarme con algo como: no, Señor, como burlando, sea hecha tu voluntad como es hecha en el cielo. Note, después que la palabra prometida para la edad fue vindicada, ellos la rechazaron. Ellos la rechazan igualmente hoy. Y ahora estoy próximo a cerrar la hora. Y como Él vino entonces identificándose claramente como la palabra, y viene a la demostración donde ellos deben escoger la palabra o tomar el sistema, ha venido de la misma cosa hoy. Deben escoger la palabra o tomar el sistema. Y ellos han tomado el sistema. Ahora, ¿qué hace eso? Él está en las manos del mundo. Más abajo dice: Jesús está en las manos de la gente. Él está en las manos de la iglesia. ¿Qué hará usted con este Jesús que es llamado la palabra ungida? El Cristo significa la palabra ungida. Y también en la página 46 dice: Él cegó a Israel para que Él pudiera manifestar su palabra. Él está haciendo la misma cosa a los gentiles, porque aquí está usted caminando a ellos de la misma forma que ellos lo hicieron entonces. Note, Eva rechazó y perdió sus derechos luego de haber visto la palabra vindicada por Dios, lo que Él había hecho. Ella lo rechazó y perdió sus derechos, la misma cosa que habían hecho en Nicea, en Roma, y la misma cosa la están haciendo ahora en el Concilio de Iglesias. Exactamente, hermanos, es la misma cosa de Génesis a Revelación, o sea, Apocalipsis. Eso es lo que hizo Israel. Eso fue lo que hizo Pilato. Y dice, pone: Israel fue cegado, los gentiles son cegados hoy. Eso es lo que toda la cosa ha hecho. Siempre, desde Eva hasta ahora, la misma cosa. Ellos rechazan la palabra vindicada y toman un dogma en lugar. Eso forma muerte espiritual, muerto. La palabra todavía es predicada a los muertos. Exactamente, no será a través del milenio, es ahora. Vea, ellos ya se les ha predicado. Puede que lo estén recibiendo ahora mismo. Los hijos de Caín, que eran un producto de la incredulidad de la palabra de Dios, los hijos de Caín se burlaron del mensaje del profeta Noé. ¿Notaron eso? Con la palabra de Dios, él había traído el juicio predicho. Y tuvo señales vividas, señales vindicadas, que el tiempo estaba en el fin. Y los hijos de Caín se burlaron de ellos. Y bueno, los hijos de Caín se burlaban de Noé. La palabra es predicada a los muertos espirituales.
Y hay otros lugares de este mensaje que habla de todo eso, pero para poder leerles algunos otros acá. En el mensaje yo acuso a esta generación. Allí nos dice: en la página 24, allí desde la 23 abajito dice: y tomando esas cosas ellos mismos han crucificado a Jesucristo otra vez y lo han crucificado delante del público y han blasfemado al mismísimo Dios que prometió hacer esto, trayendo condenación sobre la raza. Allí ellos, no los pecadores, ellos, esto es la iglesia de aquel día, ellos encontraron defecto en el hombre quien era la palabra. ¿Es eso correcto? Ellos encontraron defecto en el hombre quien era la palabra. Ahora ellos encuentran defecto en la palabra obrando a través del hombre. ¿Ven? Ellos no cambian. El cual era en la persona esta a través de la cual el Espíritu Santo está obrando, es la vindicación de Dios. ¿Cómo supieron ellos que Él era el Cristo? Porque sus obras probaron que Él era. Él dijo: ¿cuál de ustedes me puede acusar de pecado? Si yo he hecho exactamente lo que la Escritura dice que yo haría. ¿Y cuál? Dígame alguno dónde he fallado, si yo no he mostrado cada señal que soy el Mesías, que soy el mismísimo que tú prometiste. Y más abajito dice: ¿cómo lo clasificaron? Un fanático, un loco. Ellos encontraron falta en el hombre quien era la palabra. Él fue la palabra. Hermano William ahí escribe: encontraron falta en el hombre que era la palabra. Y en este mismo mensaje, en la 44, dice: noten esto. Ellos crucificaron al Hijo de Dios para ellos mismos otra vez. ¿Qué hicieron? Habiendo gustado y sabiendo que es la verdad, y luego se tornan y la niegan. ¿Qué hacen? Es imposible. Dice: crucifican al Hijo de Dios negándolo. Eso es lo que esta nación ha hecho. Eso es lo que esta gente ha hecho. Eso es lo que estas iglesias han hecho. Ellos lo han rechazado y han crucificado el mensaje. Ellos han crucificado la verdad para el pueblo. ¿Qué le hicieron ellos a Jesús? Ellos lo avergonzaron, le quitaron sus vestidos, lo colgaron en una cruz y lo clavaron allí arriba al príncipe de vida. Y pone al lado la ropa, es igual al evangelio. La misma cosa han hecho hoy con sus credos. Ellos han hecho la misma cosa. Ellos desnudan las cosas. Ellos desnudan la bondad y las ropas del evangelio, tratando de colocarlo en algún otro lugar, y lo cuelgan en una cruz. Oh, vaya. ¿Por qué? Allí ellos crucificaron. Ahora la última cita: lee a la persona más preciosa. ¿Por qué lo hicieron? Ellos no le conocieron. ¿Por qué lo están haciendo hoy? Ellos no saben que esta es la verdad. Ellos están mudos y ciegos a ellos. Ellos no lo saben. Y esa es la razón. Sus credos y tradiciones los han llevado fuera de la palabra de Dios. Y más adelantito
Todos estos grandes esquemas de hacer dinero y cosas se han enganchado en las cosas hoy. Con razón están tan llenos del juicio. Sí, Señor. Oh, vaya. Veamos ahora. Sí, Señor. Llamo al arrepentimiento. Y mi acusación ahora, este nuevo Calvario es la iglesia. Los así llamados lugares más santos, grandes púlpitos, altar del catolicismo llamado su púlpito, y los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos, allí Él recibe sus peores heridas. Un Calvario nuevo. ¿Dónde se encuentra? En los lugares santos, en la iglesia. ¿Dónde es el crucificado? De los pastores. Ustedes hipócritas, ustedes saben más que eso. No estoy enojado, pero algo dentro de mí se está revolviendo. Dios ha sido completamente identificado entre ustedes. ¿Dónde recibió Él esta herida de lanza? ¿En su costado? ¿Dónde recibió sus heridas? En el Calvario. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. ¿De dónde vino? De Jerusalén. ¿De dónde vino? De las denominaciones. Las mismas que proclamaban amarlo fueron las que lo hicieron. Eso lo hace hoy su segundo Calvario. Es aquel donde Él recibe sus heridas de lanza contra la palabra. Eso es lo que traspasa a Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra. Él es la palabra. Desde donde es Él traspasado más duramente, desde los púlpitos en los lugares santos, tal y como fue entonces. Y lo han crucificado hoy. Y ese mensaje que haré con Jesús llamado el Cristo, hay unas citas allí que habría que buscar allá. Y el de reproche por causa de la palabra también. Ya luego las leeremos en alguna otra ocasión. Aquí en este mismo mensaje dice: página 58. La misma cosa hoy. Fuera con el Espíritu Santo. Ellos no quieren tener nada que ver con Él. O sea, con el Espíritu Santo. Él condena y hace estas cosas y les dice estas cosas a nuestra gente. No lo queremos mezclado entre nuestra organización. Está en contra de nuestros credos. Ellos lo crucificaron a Él nuevamente. Oh, Dios mío, noten, ahora que estamos cerrando, tenemos que cerrar. Y nuevamente lo llaman fanatismo y lo llaman fanático. Ellos dijeron que Él estaba loco. Cualquiera sabe que la Biblia dice que Jesús que los fariseos decían: este hombre es un samaritano y está loco. Ahora, ¿qué significa la palabra loco? Fuera de juicio. El hombre está loco. Ellos son un montón de gente loca que le sigue. Él es Belcebú. Y otra vez dicen la misma cosa. Es un tipo de hechicería, es un adivino, colocándolo a Él en la cruz de vergüenza nuevamente. ¿Qué cruz? ¿Qué vergüenza? Él es la palabra vindicada, mofándose de ella, diciéndole al pueblo que ella es del diablo. Haciendo algo, Él dijo: ellos dicen que la sagrada obra de Dios es hecha por un espíritu malo. No hay perdón para eso. Exponiendo su palabra a la vergüenza, tratando de exponerla y diciendo que es una falsedad o un fanatismo. Y Él dice que las plazas en este tiempo son la televisión. Esa es la burla más grande. Exponer en público.
Habría que leer todo esto acá, pero vamos a avanzar un poquito. Dice: donde él habla aquí en la página 55. Dice: ellos tienen, los ministros de este día deben conocer estas cosas. Ellos debieron haber conocido a Jesús en sus días. Ellos deben haber conocido y ahora ellos deben conocerlo, pero no lo conocen. Tal y como los maestros judíos en sus días debieron haberlo conocido a él en su día. Así es hoy con la palabra de Dios claramente vindicada. Él fue la palabra y él probó que era la palabra. Él probó que era la palabra para aquel día. Y Dios ha probado hoy que él es la palabra de este día, la luz de la hora. Y ellos debieron conocerlo entonces. Ellos deben conocerlo ahora. Ellos le crucificaron entonces y ellos le crucifican ahora. Yo los acuso a ellos de eso. Correcto. Esto se mantiene relampagueante en mí. Acúsalos, porque Dios los hará pagar por ello. Los judíos en su día, Dios nuevamente en los días sobre la tierra, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte en un gran grupo, pero tú no quisiste. Cuánto ha tratado Dios en estos últimos días de juntar a su pueblo, pero ustedes no han querido. Y el hermano William ahí pone Jerusalén, Jerusalén, y pone Tucson, Tucson, porque él, un día como hoy, escribió en esta libretita, dice: un día como este estuve en Tucson, Arizona, predicando, despertando a la realidad, aproximadamente de 6 a 9 de la noche. Y allí nuestro hermano Miguel puede hablarnos un poco de ese evento, pero fue algo muy grande en el programa divino lo que ocurrió allí. Allí ellos le crucificaron la palabra nuevamente. Ustedes han deseado sus credos, por eso ahora son entregados a destrucción. Eso fue lo que Jerusalén recibió. Ella fue derribada, incendiada, no existe más. Y eso exactamente le sucederá a estas grandes cosas uno de estos días. Sus grandes credos y denominaciones morirán y perecerán, pero la palabra de Dios será eterna y viva para siempre. La página 60 dice: Dios un poquito antes dice: permítanle colocarse bajo esta palabra. Un poquito antes. Yo lo digo en esta cinta y para esta audiencia, lo digo bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién está del lado del Señor? Permítanle colocarse bajo esta palabra. Dios seguramente llamará a estos inicuos negadores de Cristo, a esta generación que rechaza a Cristo, a juicio por blasfemia, por la crucifixión de su palabra identificada. Ustedes vienen al juicio, yo lo acuso. ¿Quién está del lado del Señor? Moisés dijo: déjalo venir a mí. Cuando el pilar de fuego estaba suspendido allí,
cuando el pilar de fuego estaba suspendido allí como evidencia. Y recuerden que el pilar de fuego, el hermano William en varios mensajes dijo que estaba en la carpa, en la gran carpa catedral, y que luego descendió al cuartito de madera. ¿Quién es el que está como testigo? Como evidencia. Cuando Dios estaba a punto de libertar a su Hijo unigénito, quien en verdad así era, porque aunque Jacob era su hijo, este era su Hijo unigénito. Veamos cómo lo hizo según Mateo 27. Recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido. Se habían mofado de él y ahora estaba sobre la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Y si empieza a leer la escritura, y desde la hora sexta fueron tinieblas, pone 12 p.m., sobre toda la tierra hasta la hora nona, pone las 3 de la tarde. Arribita pone las 3 p.m., murió. Ahora veamos rápidamente lo que dice Apocalipsis 6:12. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad cuando Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la cruz antes de levantarlo en la resurrección. Primero hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida. Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos a estos 2 profetas, quienes tienen el control de todo con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aún Jesús dijo: si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, a estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir la tierra cuando ellos quieran. Ciérrese los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sexto sello. Eso está bajo el sello de la redención. En el sexto sello. Amigos, ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. El sexto sello es igual al sello de la redención. Los 144,000 están en el libro de la redención. Y ahí pone también entre medio, ya todo esto lo vamos a poner en el estudio: ministerios adoptados en el monte de Sión. Moisés y Elías tienen el título de propiedad. No leí esta parte acá donde habla de lo que ellos, dice él, en otro que les había leído, habla de que ellos sentían odio y todo eso, pero mira lo que él escribe aquí, dice: los celos producen la intolerancia, el odio, la discriminación, muerte, crimen, genocidio.
todo eso ocasiona los celos y el odio. Lo que ocurrió allí con todos los que estuvieron allí crucificando al Señor. Y acá ya en este mensaje de la edad de la Odisea, del libro de las edades, página 361, en la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, hay otro, le puedo conseguir luego, donde él dice que él estaba en América Latina, y él cuando volteó hacia atrás, o sea, hacia Estados Unidos. Ese es el quinto Elías. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fueron ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica. Y abajito dice: la Iglesia Católica está en progreso rápido. Hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de Hebreos 12:26, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más, Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho mayor. Él castigará a este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa sin reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria con muy grande gozo. Y sigue diciendo acá nuestro hermano William: o sea, esos preciosos hermanos de diferentes edades pasadas que sellaron con su propia sangre su testimonio, porque dieron su vida, estuvieron dispuestos a morir por su testimonio en Cristo, o testimonio de Cristo, por ser creyentes en Cristo. Dice: no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará. Ese algo evangélico sonará. O sea que la voz de Cristo estará hablándonos y será algo evangélico. Y tenemos solamente dos cosas evangélicas del evangelio: el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Tenemos el evangelio primero y el evangelio final. Tenemos las trompetas, la voz de Cristo a través de los 7 mensajeros sonando el mensaje del evangelio de la gracia en cada edad. Y luego, para el día postrero, en adición, tendremos la gran trompeta del evangelio del reino sonando, juntamente con la del evangelio de la gracia, que son 2 trompetas: la trompeta del evangelio de la gracia y la trompeta del evangelio del reino. O sea que tendremos la lluvia temprana del evangelio de la gracia y la lluvia tardía del evangelio del reino. Tenemos la escritura, por ahí, por Números, que Dios ordenó a Moisés que construyeran 2 trompetas de plata. Y al sonar esas 2 trompetas de plata, reunirían al pueblo. Para reunir al pueblo, serían usadas en diferentes ocasiones con diferentes sonidos. Y también cuando se usaba una sola tenía un propósito. Cuando se usaban las 2, se reunía al pueblo cuando daba cierto sonido. Y en la escritura dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Y ahora tenemos los ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué?
para juntar, porque con el sonido de las trompetas en el Antiguo Testamento el pueblo era juntado cuando se daba el sonido cierto para reunir al pueblo, cuando era para reunir a las cabezas de tribu o jefes de las tribus o príncipes de las tribus. Entonces tenía cierto sonido. Y ahora vean ustedes, todo aquello que era literalmente, ahora en la iglesia del Señor Jesucristo tiene un enfoque espiritual. Y en el mensaje El propósito de Dios, predicado el 28 de septiembre del 2001 en Chile, dice: recuerden que la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra viene con la trompeta final o gran voz de trompeta. Trompeta de Dios, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y esa es la voz de Cristo. Por lo tanto, la palabra que estamos recibiendo nosotros es como la palabra que recibió Abraham, la cual él creyó. Y alrededor de esa palabra se materializó el rejuvenecimiento de él y de Sara. Es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Por lo tanto, estamos recibiendo la palabra creadora hablada, la cual se hace carne en nosotros para que venga nuestra transformación. Es un misterio, pero cuando tengamos el cuerpo nuevo veremos más claramente cómo este misterio de la palabra creadora hablada haciéndose carne en nosotros nos trae el nuevo cuerpo. Eso es la trompeta final o gran voz de trompeta hablándonos esa palabra creadora. Así que estén atentos siempre a la voz de Cristo, porque de eso depende, de esa palabra depende nuestra transformación. Tiene que hacerse carne en nosotros esa palabra creadora. Tiene que hacerse carne en nosotros ese título de propiedad. Y así estaremos comiendo del árbol de la vida para recibir vida eterna física. Así como hemos comido del árbol de la vida, Cristo en su primera venida, para recibir vida eterna espiritual. Vamos a leer este también, ya que me lo traje en el mensaje, la palabra hablada del nacimiento original. Miren lo que aquí dice: entonces en la lluvia tardía vendrá un monte Carmelo, un reto. La Biblia cumplida al pie de la letra. Juan el Bautista, su mensajero delante de su faz en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y los saduceos en su día. Jesús vino y tuvo el reto en el monte de la transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será, y él pone arriba Moisés y Elías. Jesús será el reto entre denominaciones y credos, la cual es su palabra. Cuando él viene, el rapto de su novia. El primero fue en el monte Carmelo. El segundo fue en el monte de la transfiguración. El tercero será en el monte de Sión. Y el monte de Sión es la iglesia. La conducta de Elías, la conducta de Moisés, la conducta de Juan, dejando sus campos de servicio, mucha de la gente no lo comprendió. Fue porque ellos y su mensaje fueron rechazados. La semilla había sido sembrada. El juicio estaba próximo. Y ellos eran una señal de Dios al pueblo, indicando que el juicio estaba a la mano. La siembra había sido terminada. Yo creo que algún día la genuina novia de Cristo será obligada a dejar de predicar la palabra de Dios. La Biblia profetiza de ello en Apocalipsis 13:16. Las denominaciones la obligarán a parar o a tomar su marca. Entonces el Cordero tomará su novia y juzgará a esta ramera por eso. Recuerden a Moisés, nacido para la obra, tuvo que esperar en Dios por el don extra para la obra. Él tuvo que regresar y esperar. Y para el tiempo señalado por Dios, cierto faraón tenía que estar en el trono. Y el pueblo tenía que estar esperando el pan de vida hasta que Dios lo enviara a él de regreso.
y ponele arriba, la señal de que todo ha terminado es cuando un profeta deja el campo de servicio y se va.